Hola chicos, hoy vamos a trabajar el tema de solubilidad. Primero vamos a empezar con las transparencias que les he enviado por mail, que es más para envolvernos un poquitito en la parte teórica de este tema. Vamos a ver un repaso de lo que es una solución. Es una mezcla de tipo homogénea, si ustedes lo recuerdan, formada por dos sustancias o dos componentes, el soluto y el solvente. Recordemos que el soluto en general se encuentra en menor proporción y el solvente en mayor proporción. Cuando nosotros hemos visto el tema de soluciones, la mayoría de las soluciones que se preparan en el laboratorio son el soluto sólido y el solvente líquido. Bien, pero ahora vamos a ver otro tipo de ejemplos donde el soluto y el solvente tienen otros estados de agregación. Hemos dicho que el solvente se encuentra en mayor proporción, significa que por lo tanto va a tener, es el que va a determinar, digamos, el estado de agregación que tenga esa solución. Vamos a completar el cuadrito que está en la parte teórica, donde les puse el estado de agregación del soluto, del solvente, el estado final que va a tener esa solución y los ejemplos. Vamos a empezar con el primero. Si el soluto es gas y el solvente es gas, obviamente el estado final de la solución es en estado gaseoso. Un ejemplo sería el aire. Bien, cuando hablamos del aire, hablamos en soluciones, ponemos aire. El aire es una mezcla de gases, donde el componente mayoritario es el nitrógeno, después está el oxígeno, hay dióxido de carbono, hay vapor de agua, hay gases nobles. Cuando nosotros vamos a sistemas materiales, ahí es donde discriminábamos entre aire y aire filtrado, ¿bien? Porque el aire, cuando se refiere a aire o aire ambiental, están estas partículas de polvo, ¿bien?, que hace que ese sistema o esa mezcla sea heterogénea. En cambio, cuando uno dice aire filtrado, esas partículas se han filtrado, propiamente dicha, entonces está solamente esa mezcla de gases haciendo que el sistema sea homogéneo. Eso cuando hablamos en sistemas materiales. Cuando hablamos acá, podemos decir aire y está perfecto. Vamos al segundo ejemplo, cuando el soluto es un gas y el solvente es un líquido. Obviamente el estado final de la solución es un líquido. Un ejemplo puede ser la soda, que es anhídrido carbónico o dióxido de carbono en agua. Bien, también pueden ser las gaseosas. Bien, todo lo que contenga gas sería un ejemplo típico de una solución en donde el soluto es gas y el solvente es líquido. Después, cuando el soluto es gas y el solvente es sólido, el estado de agregación obviamente es sólido. Un ejemplo es hidrógeno gaseoso en paladio. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros entremos en química orgánica, hay reacciones que se llaman hidrogenación, ¿bien? O sea, adición de hidrógenos a compuestos orgánicos. Esas hidrogenaciones son catalíticas. ¿Qué significa? Que necesitan de la presencia de un catalizador. Bien, entonces, y yo en la clase anterior de cinética les dije que los catalizadores por excelencia son el níquel, el platino y el paladio. Bien, entonces significa que para poder llevar a cabo esa reacción química se necesita esa mezcla de hidrógeno con ese catalizador que es el paladio. Después tenemos qué pasa si los dos componentes son líquidos. Obviamente la solución es líquida. Un ejemplo sería etanol en agua, o puedo decir agua en etanol, dependiendo de la graduación que tenga. Bien, porque si nosotros, por ejemplo, ahora que estamos todos inmersos en esta cuestión de los cuidados, el alcohol al 70% significa que tiene 70% de alcohol, de etanol o alcohol etílico, que ya van a ver la fórmula en química orgánica, y 30 de agua. Bien, o sea que quiere decir que si yo preparo 100 mililitros, voy a tener 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua.
Vamos al ejemplo sólido-líquido. Por ejemplo, sería la sal de mesa, el cloruro de sodio en agua, puede ser la sacarosa en agua, puede ser la preparación de los jugos en polvo. Ese podría ser un ejemplo también. Y cuando los dos componentes son sólidos, bien, la solución formada obviamente presenta el estado sólido. Cuando hay mezclas homogéneas de metales, bien, eso se llama aleaciones. Recordemos que la mayoría de los metales, es más, prácticamente todos, menos el mercurio y el francio, esos eran líquidos y las demás eran sólidos. Entonces, por ejemplo, el bronce es una aleación de cobre y zinc, la soldadura de estaño y plomo. Bien, después pueden buscar el acero inoxidable, qué es lo que contiene. Bien, entonces con esto vamos a completar lo que es esta primera parte de la clase, que es rellenar ese cuadrito.